Buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión plenaria correspondiente al mes de enero. El primer punto del orden del día es la aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 28 de diciembre de 2023. No sé si tienen alguna cuestión que quieran comentar o se da por buena. Está bien. Pasamos al punto número 2, Ayuntamiento de Siero, modificación de la relación de puestos de trabajo. La Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos del día 18 de enero dictaminó una propuesta de la Alcaldía Presidencia de fecha 15 de enero que, previo a los trámites oportunos, en su parte dispositiva propone al Pleno que adopte el acuerdo, primero, de amortizar los siguientes puestos de trabajo de la relación de puestos de trabajo municipal, concretamente de un oficial carpintero, un oficial albañil, un oficial palista y de un oficial fontanero, con las características del puesto que vienen en el expediente y en la propuesta. En segundo lugar, se propone al Pleno, como consecuencia de dichas medidas, modificar la relación de puestos de trabajo municipal, suprimiendo un puesto de carpintero, albañil, oficial palista y oficial fontanero, cada uno identificado con su correspondiente código de la relación de puestos de trabajo. Y, en tercer lugar, se propone que adopte el Pleno el acuerdo de iniciar el expediente para la modificación de la plantilla presupuestaria del personal funcionario municipal mediante la amortización de esas plazas a las modificaciones a las que antes se ha hecho referencia. Se dictaminó por 10 votos a favor en la comisión, de los representantes en la misma de los grupos municipal socialista, de Izquierda Unida y de Plataforma Nacional de la Fresneda, 5 votos en contra de los representantes del Grupo Popular y de Podemos y una abstención de Vox. Ausente doña Ana Rosti Ortea, del Grupo Socialista. Bien, ¿alguna intervención en este punto? Silvia, vamos a empezar de menos a más, si os parece. Sí, buenos días. Estamos en contra de amortizar plazas y también de que no se haya negociado con la representación sindical en la Mesa General del Funcionariado, como es preceptivo. Sorprende la facilidad con la que en ocasiones se ponen en duda bajas médicas expedidas por profesionales y, bueno, la facilidad con que se aceptan otras que parecen mucho más convenientes, otras ausencias menos justificadas. Eliminar plazas, por lo demás, precariza el servicio que se da a la ciudadanía, sobrecarga al resto de personal, nos resta agilidad a la hora de reaccionar a cuestiones básicas del día a día y va a redundar en un peor mantenimiento de nuestras infraestructuras ya suficientemente maltratadas. Además, al tratarse de plazas de oficial, corremos el riesgo de que arrastren a las categorías inferiores y se acabe por privatizar definitivamente estos servicios, lo cual, como tenemos ya constatado, acaba por salirnos más caro. Gracias. Gracias, Silvia. Josu. Buenos días, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, desde nuestro grupo vamos a mantener la misma postura que mantuvimos el día de la comisión, por los mismos motivos. En primer lugar, no es que estemos en contra de la amortización en sí, sino del hecho de que entendemos que no se haya respetado la buena fe negocial que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público. Bueno, agradecemos las explicaciones de la concejal el día de la comisión, pero bueno, simplemente el hecho de que se pueda judicializar el tema, como se comentó, pues nos sigue generando bastantes dudas. Como decía él ya el día de la comisión, respetamos el informe jurídico, respetamos las sentencias que se nos mencionan, pero también hay sentencias en contra de ese posicionamiento. Por lo tanto, mantendremos nuestra abstención. Además de esto, se nos genera dudas que bien que entendamos que haya que amortizar plazas, sobre todo porque estaban vacantes desde hace bastante tiempo, pero no se nos dice en qué las vamos a transformar. Si desde, bueno, o para nosotros nos dicen que van a amortizar 4 o 5 plazas vacantes y se van a transformar en 2 puestos de policía local, pues efectivamente votaríamos a favor. El tema es que no se nos dice en qué las vamos a
a transformar. El día de la comisión sí que hubo una pequeña mención a pequeños pluses o unos determinados pluses sin concretar exactamente y a que posteriormente en febrero podría tratarse el tema de en qué vamos a transformar estas plazas, pero ante esta, bueno, pues digamos, no concreción de la amortización en sí misma, vamos a mantener la abstención. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Juan Luis. Buenos días y gracias. El Grupo Popular Municipal votará en contra de la aprobación del presente punto del orden del día, no solo para defender un empleo público de calidad, dado que se suprimen una serie de puestos de trabajo de tal condición y estables, sino también para que no se nos mienta, ni a nosotros como representantes, ni sobre todo a los ciudadanos de Siero. Cuando en comisión informativa se nos dice que se toma tal medida para crear nuevos puestos de trabajo que son necesarios y para, con la liberación de los costes presupuestarios que ello supone, pagar complementos. Queremos con esta explicación dejar constancia pública de ello. En lo que va de este mandato ya se han amortizado otras plazas de empleo estable municipal, supuestamente con el mismo motivo. Pero tal razón deviene en falsa cuando no solo no se ha creado un solo puesto de trabajo nuevo, la oferta pública de empleo publicada este mes lo es para cubrir las plazas existentes y sin cobertura actual de empleados, sino también, y lo más importante, es que muchos de los servicios municipales públicos que se prestan en la actualidad son totalmente insuficientes e inadecuados por falta de personal. Solo hay que tener en cuenta, por ejemplo, que para poder registrar presencialmente los escritos, para la gran mayoría de ciudadanos que no tienen la obligación de comunicarse electrónicamente con la Administración, se están dando citas para 2 días, mientras los plazos administrativos corren igualmente. Que las gestiones urbanísticas, muy importantes para el crecimiento poblacional y de negocios en nuestro concejo, son absolutamente deficitarias, tardías y mejorables. Caso de la comunicación de condiciones de edificabilidad en urbanismo. Varios meses se llegan a postergar para dar las condiciones de edificabilidad. Caso de las frecuentes caducidades de expedientes en tal negociado y caso de la prescripción de acciones de disciplina urbanística, totalmente inadmisibles a los efectos de que con ello se está produciendo un claro perjuicio al municipio. Y como último ejemplo, el tantas veces aludido caso de la Policía Local, con una plantilla actual totalmente insuficiente para las funciones, población, industria e importancia de Siero. Y por último, con una falta de personal en secretaría que ocasiona demora en la evacuación de informes y trámites que ha interesado este portavoz en varias ocasiones. Se nos dice que también la supresión de tales plazas de empleo es para el pago de complementos salariales, pero la obligación que tiene este grupo de ser estrictos, ortodoxos y administradores de los caudales públicos impide admitir tal razón mientras no se nos diga ya cuánto, cuándo, para quién y por qué se habilitan tales complementos. Máxime cuando la actual situación presupuestaria es de superávit y no existe una razón explicada adecuadamente y necesaria para proceder como quiere el equipo de Gobierno y quienes votan a favor del mismo. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, Tere. Buenos días a todos y a todos. Ante la propuesta de amortización de 4 puestos de trabajo y en la que, a nuestro entender, la decisión de la no cobertura de los mismos, en la cual vemos que no es actual, sino que viene de atrás, desde nuestro grupo municipal damos por entendido que en su día ya se debatió y se tomó una decisión al respecto de a qué servicios se reforzaba con personal propio y cuáles se iban a externalizar. Aunque nuestra posición siempre fue y es defender y mantener los servicios públicos, en estos momentos hemos analizado las mesas de negociación y el resultado de las votaciones en la misma, así como el informe jurídico. Por tanto, dado que se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos, con su voto favorable, con nuestro voto a favor, respetamos ese acuerdo, incidiendo además que si no hubiera sido así, nuestro voto, lógicamente, hubiera sido en contra. Gracias. Gracias, Tere. ¿Alguna intervención más? Bueno, voy a intentar explicarlo porque aquí a mí una vez más me genera una gran confusión ideológica entre Podemos y PP que coinciden en la gestión de lo público. Entonces, bueno, yo quiero dar la visión que tenemos desde el equipo de Gobierno porque evidentemente intentamos tener una visión de gestión de los recursos públicos. Lo importante no es cuántos, sino es la calidad. Nosotros, en este sentido, porque tienen que analizar la trayectoria y no solamente un punto en concreto, se amortizan 4 plazas de la RPT y el dinero no va a ningún lado. El dinero se
elimina del presupuesto y veremos a qué partida se dedica. No tiene por qué decirse ahora a qué se dedica. Igual que si creásemos una, pues se genera el crédito. El crédito pues irá pues en alguna modificación que se pueda hacer a futuro para el destino que se decida, como si se quiere decidir hacer con ello un camino. Es decir, no tiene por qué decirse para qué se destina, ¿no? Pero en todo caso, la estructura de administración que nosotros entendemos tiene que ser adecuada. No podemos buscar una dimensión inadecuada para lo que es una administración pública, y máxime que cuando creamos una plaza de trabajo en una administración es para toda la vida. Somos muy rígidos en cuanto a los puestos de trabajo. Y lo que buscamos es, como pudieron ver y observar cuando analizamos el presupuesto aprobado de este año, que el capítulo 1 no supere en torno al 25% de los recursos del ayuntamiento, de los recursos ordinarios. Y pese a ello, pese a esa contención del gasto del capítulo 1, que ese sí es un objetivo político, que el capítulo 1 esté en torno al 25%, que no suponga un 60 o un 80 como en otras administraciones, lo cual impide realizar cualquier tipo de acción. Es decir, podemos tener muchos funcionarios, pero podemos vernos en la situación de no tener dinero para hacer un camino o para hacer un abastecimiento de agua, para arreglar un centro social o para atender las múltiples cuestiones que tiene que atender una administración, o para no poder mantener el patronato deportivo, por ejemplo, o hacer acciones de cultura. Por tanto, el dinero intentamos que a la hora de hacer una estructura presupuestaria sea equilibrado el capítulo 1, y ese es el objetivo fundamental. Ese es nuestro objetivo. Y luego, en cuanto al servicio público, el servicio público no tiene que estar prestado por funcionarios. Eso es una gran confusión que alguno tiene, y yo quiero que analice y piense. Servicio público no tiene por qué ser prestado por un funcionario. Nosotros la basura, desde hace muchos años, desde antes de ser nosotros, ninguno de los que estamos aquí concejales, lo viene realizando una empresa privada, y el servicio es un servicio público. Digo, para que empecemos a saber distinguir lo que es servicio público y funcionarios. No tiene por qué ser el servicio público obligatoriamente prestado por un funcionario, sino que el servicio público es lo que se define por ley, que es un servicio público, y no es que tenga que darlo un funcionario. Eso es una cuestión ya que quiero dejar meridianamente clara. Para nosotros lo importante es el servicio público, no quien lo ejerza, que sea de calidad, y para ser de calidad habrá que buscar el modelo más apropiado, y ahí es donde yo encuentro un poco de confusión por quienes han intervenido, ¿no? Si bien en Podemos pues es algo que es conocido y lo respeto profundamente, no en el PP, que unas veces dice que así y otras veces dice que de otra manera, ¿no? Es decir, lo importante es que el servicio público sea de calidad y al coste razonable que tienen que pagar los ciudadanos. Y eso es algo que tiene que quedar claro. Luego, en cuanto a la modificación de la RPT, bueno, pues los tres sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras, UGT y CESIF, han votado a favor. Bueno, pues no sé, han sido bastante más razonables o han entendido mejor la propuesta que quienes están aquí en el salón plenos. ¿Y qué buscamos con la Administración? Bueno, la Administración, si se dan cuenta, los puestos que se amortizan son puestos de operarios, puestos de un nivel de actividad de servicio público que perfectamente puede ser realizado por una empresa privada, y sin embargo se han generado en estos últimos meses, semanas, un ingeniero de obras públicas que se incorporará previsiblemente la próxima semana, que amplía la capacidad del ayuntamiento para dar respuesta a las cuestiones que entiendo que son importantes que demos respuesta como administración, y un TAG en urbanismo que se incorporó recientemente, que es para que sigamos siendo tan ágiles, que ahí discrepo radicalmente con el portavoz del PP, en la tramitación de licencias, que somos el ayuntamiento más ágil de Asturias en tramitación de licencias urbanísticas, y fruto de la del excelente trabajo que hacen todos los funcionarios de urbanismo y la concejala, que son los que hacen que seamos tan ágiles, ¿no? Entonces, bueno, no es que no seamos ágiles, hay que ser más ágiles, por supuesto, pero no es que no estemos haciendo bien. Entonces, primero, contener el capítulo 1, gestionar bien los recursos públicos. Segundo, que el servicio público sea de calidad, no quiere decir que tenga que estar ejercido por un funcionario. Y tercero, que la Administración se dote de personas con más personal técnico, de más capacidad, bueno, yo lo que digo es que la Administración tiene que ser la cabeza, ¿no? Que gente que tenga más conocimientos, con categorías más altas, para que lo que se puede externalizar pues son cuestiones que no tengan tanto valor añadido para la Administración. Y en este caso se amortizan 4 puestos que, entre otras cosas, llevaban muchos años sin cubrir, porque es que llevaban muchos años sin cubrir, y recientemente, insisto, se ha creado y cubierto una plaza de TAG en urbanismo,
y un ingeniero de obras públicas. Por lo tanto, bueno, es una transformación de una plantilla que tiene una estructura de, pues yo creo que desde hace 30 o 40 años, y que la realidad de las administraciones y de la sociedad son bien distintas a la que se tenía hace muchos años. Y eso, pues, una administración tiene que ir evolucionando conforme van pasando los años, conforme va pasando el tiempo y adaptándose a las nuevas necesidades y a las nuevas herramientas que hay en la sociedad y en la empresa privada. Y Siero hoy en día, pues, es el cuarto municipio de Asturias, tenemos casi 53.000 habitantes y, evidentemente, la estructura que tiene que tener y las necesidades o potenciales o problemas que tiene son distintos a los que había hace 30 años. Y si eso no lo queremos ver, bueno, pues esto no se trata de, venga, más funcionarios, no, habrá que hacerlo de una manera lo más racional posible, pudiendo equivocarnos, que por supuesto seguro que nos equivocamos, pero la intención es esa, no es otra, la intención es esa, que nos podemos equivocar, por supuesto. Y ya les digo que plazas, pues se incorporó en urbanismo un TAG, pues hace poco. Y ahora se va a incorporar un ingeniero nuevo. Bueno, pues yo creo que lo que hay es una transformación de la plantilla y de la realidad del ayuntamiento. Y no es que amortizar por amortizar, sino que, bueno, pues vamos transformando para dar respuesta de la mejor manera posible. Y, por otro lado, hemos hecho la oferta de empleo pública pues más ambiciosa y la más amplia de la historia de Siero. Bueno, que eran interinos algunos, bueno, pero no había oferta de empleo público y se ha convocado. Y se ha hecho la estabilización, que se está concluyendo la estabilización de muchos puestos que estaban interinos, que estaban desde hace muchos años interinos, atendiendo a una nueva ley, pero se está haciendo. Y ahora se ha aprobado una oferta de empleo pública, pues la más ambiciosa, yo creo que de la historia de Siero. Es decir, que la gente que hace falta, pues que esté pues con un contrato en condiciones, que esté estable, y bueno, no hay intención de precarizar nada, ni de que la gente esté mal, ni mucho menos. Pero bueno, yo entiendo que es más valioso para la administración tener un ingeniero que tener un operario, por concepto, ¿no? Porque el ingeniero es más importante y eso no lo puedes externalizar, ni puedes que la administración tenga el control de las cosas, ¿no? Y responde a eso, no responde a otra cosa. Bueno, oye, que podemos estar equivocados, pero ese modelo que tenemos de administración. Y cuando veis el presupuesto, el capítulo 1, pues son 10 millones de euros lo que destinamos a pago de nóminas en el Ayuntamiento de Siero, 10 millones de euros. Bueno, yo no sé si es poco o es mucho, pero son 10 millones de euros. Y tenemos un presupuesto consolidado con el patronato y la fundación de 57 millones. Y el 25% aproximadamente del presupuesto, más de 10 millones, son para pagar nóminas. Entonces, bueno, yo creo que es una cantidad importante. Que puede ser más, por supuesto, y también menos. Entonces, bueno, oye, no sé si quieren contar algo, si no, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? 15. ¿Abstenciones? Abstenciones, 2. ¿En contra? Pasamos al siguiente punto del orden del día. Ayuntamiento de Siero, la aprobación inicial de la modificación del Plan Municipal de Obras y Servicios para el 2020-28. La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Promoción Económica del día 18 de enero de 2024 emitió un dictamen en relación a la aprobación inicial de modificación del Plan Municipal de Obras y Servicios de las infraestructuras de abastecimiento de agua del Ayuntamiento. En su parte dispositiva propone al Pleno aprobar inicialmente la modificación del Plan Municipal de Obras y Servicios de las infraestructuras de abastecimiento de agua del Ayuntamiento de Siero para el periodo comprendido entre 2020 y 2028, concretando y definiendo con mayor detalle las obras y actuaciones previstas en el citado plan, incluyendo en el plan vigente 2020-2028 una relación más detallada y exhaustiva de las actuaciones a llevar a cabo en los próximos años en cada zona o sistema de abastecimiento en los términos que se señalan en el anexo que acompaña a la propuesta. En segundo lugar, se propone al Pleno que adopte el acuerdo de someter a la modificación del plan anteriormente aprobada inicialmente a un periodo de información pública de 20 días, durante el cual podrán presentarse por los interesados las sugerencias y alegaciones que se tengan por conveniente mediante anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en los salones de edictos y de anuncios situados en la Casa Consultoria en la tenencia de Alcaldía de Lugones,
Y, en tercer lugar, de no presentarse ninguna alegación, reclamación o sugerencia durante el periodo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo hasta entonces de carácter provisional, sin falta de adoptar un nuevo acuerdo. Acompaña a la propuesta el anexo del listado de actuaciones, que no sé si es necesario que se lean, señor alcalde. Yo creo que lo doy por reproducido. Perdón, se dictaminó la propuesta en comisión por 11 votos a favor de los representantes en la mixta de los grupos socialista, Izquierda Unida y Plataforma Vecinal de la Fresneda. Se abstuvieron 6 votos el resto de grupos, Grupo Popular, Vox y Podemos, y no hubo abstenciones. No hubo votos en contra. ¿Alguna intervención en este punto? Sí, Tere. Buenos días. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, Silvia. Sí, gracias. Bueno, vamos a votar a favor, entendiendo que se trata de una mera declaración de intenciones, esperando que paulatinamente se vaya llevando a la práctica con la correspondiente consignación presupuestaria y se dé solución así a los problemas de suministro de agua de Siero. Pero, insisto, esto es una mera declaración de intenciones que tendrá que venir seguida de consignaciones presupuestarias al respecto. Gracias. Gracias. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Pasamos a la segunda parte del control plenario y órganos de la corporación. Primero punto, resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas y acuerdos de la Junta de Gobierno local delegadas por el alcalde. Dar cuenta al Pleno de las relaciones tratadas del libro electrónico de resoluciones de la alcaldía y concejalías delegadas desde el día 21 de diciembre de 2023 al 21 de enero de este mes, y también dar cuenta al Pleno de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local en uso de las competencias delegadas por resolución de la alcaldía de fecha 23 de junio de 2023, que son concretamente los acuerdos de la Junta de Gobierno local correspondientes a las sesiones de este órgano celebradas los días 22 de diciembre, 29 de diciembre, 5 de enero, 12 de enero de 2024 y 19 de enero de 2024, que aparecen en el expediente y que doy por reproducidas en aras de la brevedad. Y, perdón, resoluciones. Un momento, alcalde. Dar cuenta al Pleno también de la resolución, de la aprobación de. Bueno, ya está, perdón. Vale, gracias, Felipe. Y comunicaciones al Pleno, dar cuenta de las mismas. Dar cuenta al Pleno del informe de la Tesorería Municipal de fecha 16 de enero de 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Se da cuenta al Pleno del informe de morosidad y del periodo medio de pago del cuarto trimestre correspondiente a 2023, elaborado por la Tesorería Municipal. Un momento. Yo creo que esto es. Dar cuenta también al Pleno del escrito presentado por el portavoz del grupo, por el concejal del Grupo Municipal Socialista, don Alberto Pajares San Miguel, haciendo constar la baja del señor Carlos García Marín como representante del Consejo Rector y comunicando que a partir de ese momento del Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal y comunicando que a partir de este momento las personas
que representarán al Partido Socialista, al Grupo Municipal Socialista en esta entidad, en el Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal, son don Javier García, don Sonia Lago, don Raimundo Díaz, don José Luis Méndez, don Ana Menéndez y don Aida Nuño Palacio. Dar cuenta también al Pleno de la resolución de la Alcaldía de 18 de enero del 24 de sustitución por el primer teniente de alcalde de las funciones de alcalde el día 20 de enero y de la firma de la adenda al convenio que desarrolla el Plan de Ordenación de las Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil suscrita entre el Ayuntamiento de Siero y la Consejería de Educación del Principado de Asturias. También dar cuenta al Pleno de los acuerdos de la Junta de Gobierno que fueron aprobados en uso de las competencias delegadas a este órgano por el Pleno Municipal en acuerdo del 29 de junio, concretamente de dos acuerdos de fecha 22 de diciembre de 2023, uno correspondiente al inicio del procedimiento de expropiación por tasación conjunta de terrenos de los propietarios no adheridos a la Junta de Compensación del Suelo Urbanizable del Concellín B en Boves y otro de aprobación de los precios públicos del Auditorio de Siero y del Centro Polivalente Integrado de Lugones para los meses de enero de las actividades de la Fundación Municipal de Cultura de los meses de enero, febrero y marzo del 24. Pasamos a ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas. ¿Quién quiere la palabra? Vamos por José Ramón. Sí, buenos días, señor alcalde. Miren, el día de ayer, por la tarde, a última hora, recibimos una llamada de vecinos de San Miguel de la Barreda diciendo que desde el día 31 de diciembre que carecían de transporte público. Ya le digo que le hago esta pregunta un poco a Porta Gayola porque no he tenido mucho tiempo para comprobarlo y me decían que ya los antiguos conductores del Hortal que les habían avisado que a partir del 31 que no iban a tener servicio. Entonces me trasladan pues que la gente que va a trabajar a la universidad, a colegios todos los días, que no tienen en qué ir. Entonces, pues me pedían una explicación. Entonces yo trasladé que lo iba a preguntar hoy en pleno y ahí le dejo la pregunta. Muchas gracias. Sí, ¿alguna cuestión? Silvia, habías pedido, sí. Sí, hace unos días tuvimos la confirmación de que una de las pocas casas de estilo mariñano que existía en el centro de Asturias fue derribada. Era una casa con más de 200 años de antigüedad y con un alto valor histórico y etnográfico. Hace años que se anunció el desalojo de los últimos inquilinos que la ocupaban y en ese momento se valoraron varios usos para esa edificación, pero finalmente ninguno de ellos se llevó a la práctica, no se intervino y ocurrió pues lo lógico en una construcción tan antigua que se deterioró hasta que bueno, pues el derribo parecía una opción razonable por motivos de seguridad, cuando la seguridad habría estado también garantizada interviniendo a tiempo. Nos parece un hecho gravísimo y una muestra de desprecio por nuestra cultura y nuestro patrimonio histórico y confiamos en que al menos se restaure y se conserve adecuadamente el hórreo que, aun en malas condiciones, todavía se mantiene en pie y que pertenecía a esa misma casería. Por otra parte, se cumplen 2 meses desde que Seila, la trabajadora de nuestro servicio de ayuda a domicilio, despedida tras comunicar su embarazo, solicitó una reunión con alcaldía o concejalías delegadas. A día de hoy no ha tenido respuesta, por lo tanto Seila se une a otros colectivos como las familias afectadas por las irregularidades en el servicio de comedor escolar. Volvemos, por tanto, a reclamar que se atienda la petición de estas personas que tienen derecho a ser escuchadas en sus reivindicaciones. Gracias. Sí, ¿alguien más pidió la palabra? No. Lo de José Ramón, voy a informarme, no tenía conocimiento. Mira, fue una pena que ayer tuvimos una reunión del consorcio, pero pregunto y averiguo, ¿no? Y luego lo que decía, la casa mariñana, esa casa no se desalojó a nadie, eso es lo primero. Es una casa que era titular del ayuntamiento y había, como consecuencia de un desarrollo urbanístico, fue cesión al ayuntamiento y se permitió que estuviesen en ella, tanto residiendo como utilizándola como almacén de aperos, siendo del ayuntamiento. O sea, no ha habido ningún tipo de desalojo. Eso es lo primero, porque es muy importante hablar con un poco de propiedad. No ha habido ningún desalojo, todo lo contrario. Segundo, no tiene ningún nivel de protección, ninguno. Pueden tener protección para ustedes que les parezca muy bonita, pero desde el punto de vista urbanístico y jurídico no tenía ningún grado de protección. Es una vivienda que lo que se hizo fue derribarla para evitar que pueda haber algún tipo de ocupas o de situaciones y para ganar espacio para el parque
que está dentro de un parque público. Entonces, bueno, no hay ninguna cuestión de... No hay nada más. Es como si tiras una chabola de tal. No tiene ningún grado de protección. Ninguno. Si no, no se habría tirado, evidentemente. Ahora que a ustedes les hubiese gustado que hubiésemos hecho algo en ello, bueno, nosotros consideramos que lo mejor es tirarlo y ir ganando espacio, ampliando lo que es el espacio de la propia finca La Cebra y del propio parque, ¿no? Evidentemente el hórreo no se ha tirado porque el hórreo sí tiene protección y está, y bueno, y no ha habido ningún desalojo. Bueno, y luego la chica esta, bueno, pues no sé si el juez ha dictado alguna sentencia o algo, que será el que tenga que pronunciarse. Nosotros ahí ni entramos ni salimos. Es una cuestión que no compete al ayuntamiento. Y yo sí la he escuchado, ¿eh? Pasa que, bueno, no sé si eso será suficiente, pero sí la he escuchado. Y bueno, no hay nada más. Levantamos la sesión.